Hubo un informe que se conoció hace muy poquito, que cada año hay más de 1 millón de chicos y adolescentes que quedan sin las vacunas de calendarios al día en el país. Esto es de acuerdo a un estudio, una estimación que hizo la Sociedad Argentina de Pediatría, y se hizo a partir de datos oficiales. Según la Organización Panamericana de Salud, es el nivel más alto en lo que tiene que ver con los últimos 30 años. En realidad, la Argentina y Latinoamérica, varios países de Latinoamérica tenían una política muy importante en lo que tiene que ver con la prevención, en lo que tiene que ver con la aplicación de vacunas, sobre todo para los niños, ¿no? Aquellos que están expuestos a enfermedades como la polio, el tétanos, el sarampión o la difteria. Esto realmente hoy por hoy está en una situación de crisis. De hecho, estamos atravesando, y por eso se ha puesto en superficie esta semana de vacunación en América y también en el mundo, ¿no? La semana de inmunización también, porque UNICEF también está trabajando al respecto. Para ir a fondo con este asunto, con estos datos que realmente preocupan y no poco, estamos en comunicación con Mario Lozano. Él es virólogo, es virólogo molecular del CONICET, además de ser ex rector de la Universidad Nacional de Quilmes, es docente y es especialista en lo que tiene que ver con la vacunación infantil. Mario, Edgardo Chini te saluda aquí por la R770, aquí por Paraderos. ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal, Edgardo? Buenas noches, ¿cómo te va? Muy Gracias bien. por atendernos. Mario, a ver, la verdad que me sorprendió muchísimo cuando leí este informe por la magnitud que tiene y por el trabajo que uno sabe que ha hecho nuestro país en la tarea de salud social, ¿no? Con varios referentes al respecto, y muchas veces, más allá de diferentes circunstancias, nos sentimos orgullosos del rol que cumple la Argentina. Compartir contigo una primera reflexión. ¿Qué pensaste? ¿Conocías estos informes antes? ¿Sabías de esta situación? ¿Te sorprendió? Sí, nosotros estábamos al tanto de una disminución en las tasas de vacunación, en las tasas de protección de toda la población. No es solo la población infantil, pero por supuesto que como la población infantil es el blanco más importante de las campañas de vacunación, son también los que nos generan más preocupación cuando disminuyen. Efectivamente, una de las causas principales de la disminución de la tasa de vacunación pensemos que este informe es del año 2021, ¿no? Y que refleja mucho de las consecuencias que tuvo el confinamiento, en el que la mayoría de los países de la región y del mundo, porque esto no ocurrió solo en Argentina, sí, es un problema mundial, tuvieron que pasar por causas de la pandemia, y entonces aquellos hogares con mayores dificultades económicas, con más dificultad tenían más dificultad para movilizarse, para alcanzar los centros de salud. Los centros de salud estaban agobiados, trabajando a destajo con el COVID, y el financiamiento y el foco de todos los países estuvo puesto en la pandemia, más que en otras enfermedades, y eso, resquebrajó las redes que ya habíamos establecido, que teníamos, la verdad, como vos dijiste, un orgullo de tener las mayores tasas de protección del mundo. Más del 90% de nuestros chicos estaban vacunados y protegidos contra una gran cantidad de enfermedades, y eso ha disminuido muchísimo en este informe que hizo UNICEF para toda la región y que toma la Sociedad Argentina de Pediatría para la Argentina. No es que tengamos que este informe indique que haya cada año 1 millón de chicos
que no completan sus programas de vacunación. No es que cada año hay 1 millón entre chicos y adolescentes que no completan. Claro, pero además dice que el total de a una determinada fecha de 2021, el total de niños, niñas y adolescentes que no se vacunaron o que recibieron una vacunación parcial, digamos que tuvieron la primera dosis cuando requieren 2 y todavía no se dieron la segunda, es de 1 millón, pero de los chicos nuevos, o sea, los menores de 1 año que no se vacunaron son 100.000 aproximadamente en Argentina. Eso es una cantidad muy importante, pero que es relativamente fácil de revertir. Yo supongo. Eso te iba a preguntar, ¿cuáles serían las políticas que rápidamente hay que instrumentar para revertir esta situación? Bueno, por un lado, se está haciendo una campaña, ¿no? Se está visualizando, se está poniendo en superficie, eso está claro. Sí, se está haciendo campañas de vacunación. Ahora tenemos la campaña de vacunación contra la triple viral más la polio. La poliomielitis no nos ha afectado todavía en Argentina, pero es una enfermedad muy grave que nos afectó mucho en el siglo pasado, hasta la década del 60, 70 del siglo pasado, cuando Argentina hizo una gran campaña de vacunación y ahí casi prácticamente se eliminó la polio, con muy poquitos casos, y con el tiempo en distintos países han ido reapareciendo casos de poliomielitis, sobre todo acompañando, más que, eso fue antes de la pandemia incluso, o sea, más que el problema de la pandemia, el aumento de la desconfianza en las vacunas, que en algunos países se empezó a tener ribetes muy importantes, sobre todo en Estados Unidos, en algunos países europeos, y el riesgo que hay con la polio es que viste que las vacunas contra la polio son 2 esencialmente, una es la Sabin y otra es la Salk. La vacuna de Salk se hace con virus inactivados, es parecida a la que usamos contra el coronavirus, la Sinopharm aquí en Argentina o la Sinovac en Chile, digamos. Son virus muertos que se administran y inducen la vacunación. Pero la Sabin es una vacuna con virus vivos atenuados. O sea, los virus se reproducen en nuestro cuerpo, pero se reproducen tan lentamente, en forma normal, que permiten que el cuerpo se proteja y genera una protección todavía mayor. Pero esta vacuna genera virus circulantes, entonces si estos virus circulan y generan mutaciones, esos virus mutantes a las personas vacunadas no les van a hacer nada, pero cuando encuentran una persona que no está vacunada, le pueden generar una enfermedad, y de hecho eso está empezando a aparecer, o empezó a aparecer en algunos países del mundo. Entonces, una vez que uno empiece una campaña de vacunación de este tipo, lo más seguro es terminar la vacunación, hasta que terminemos con el virus, como sucedió con el virus de la viruela en 1970, ¿no? Así que nosotros efectivamente tenemos un problema, hay que matizar ese problema. Ese informe está tomado en el punto que seguramente estábamos en lo más bajo de la tasa de vacunación en todo el mundo, porque es apenas saliendo del confinamiento, y entonces sobre todo en las personas con mayores dificultades para trasladarse, para moverse, en donde encontramos más diferencias económicas y sociales, esa tasa debe haber disminuido muchísimo. Y las campañas que se están haciendo ahora, llegando a los barrios con vacunaciones no solo en los centros de vacunación, sino en festivales, en lugares donde se hacen estos mercados comunitarios y se ponen puestos sanitarios para vacunar a la gente, están ayudando muchísimo a mejorar esas tasas. Yo espero que en los próximos informes, en toda Latinoamérica, pero en particular en Argentina, estas tasas de vacunación aumenten, porque hay algunas enfermedades que disminuir la tasa de vacunación termina siendo muy peligroso, como son las bacterianas, la tos convulsa, la difteria, por ejemplo, el tétanos, que están incluidas en la triple bacteriana,
o como es el sarampión, o también las hepatitis, como dije recién, la poliomielitis, que están incluidos en las vacunas virales. Es muy importante que respetemos el calendario, que ayudemos a nuestros hijos a estar tan protegidos como estuvimos nosotros en tiempos anteriores. Clarísimo, Mario, y realmente, no sé si alentador, pero bueno, por lo menos ubicás la problemática y a resolverla, ¿no? Y tenemos las herramientas para hacerlo y además el aprendizaje para llevarlo a cabo. Entre los actos, mañana hay un festival allí en el Hospital Garrahan a partir de las 10 horas para cerrar de alguna manera la semana de la vacunación, pero como vos bien decías, para que haya venido para quedarse en lo que tiene que ver con la conciencia. Bueno, el grupo musical La Mosca va a interpretar en vivo una adaptación de la canción Muchachos que se ha conocido en los diferentes medios de comunicación, justamente tomando este tema que se usó mucho para alentar a la selección durante el último mundial del Qatar. Bueno, ahora hay que salir a promover y a ganarle la copa entonces a estos virus y a estas enfermedades. Por suerte, digamos, para terminar, si querés, Argentina tiene políticas activas en vacunación infantil que acompañan, por ejemplo, a la asignación universal por hijo, que requiere de los certificados de escolaridad y también de vacunación. Es probable que durante la pandemia también se hayan relajado los controles sobre esta asignación. Es importante que el Estado vuelva a tomar los controles. Y otra cosa muy, muy importante que lamentablemente en la pandemia no se utilizó bien es la palabra de nuestros políticos, de nuestros referentes políticos en los medios de comunicación, que durante la pandemia de COVID algunos utilizaron la salud pública como un ariete de campaña y en lugar de hablar mal de políticas de gobierno empezaron a hablar mal de las vacunas, y la verdad que eso no le hizo bien y por eso también yo lo planteaba en términos relativos, y vos fuiste muy claro en qué fue lo que ha ocurrido, incluso lo pusiste en contexto, porque la preocupación también empezaba a ser alimentado en cuanto a esto que vos planteás, ¿no? A una línea ideológica que enfrente a las vacunas como una solución y como una forma de prevención de enfermedades, ¿no? Así es. Mario, quiero compartir contigo una información que nos llegó durante la jornada de trabajo del día de hoy, donde la ANMAT está confirmando la aprobación de una vacuna tetravalente contra el dengue. ¿Vos tenés alguna información al respecto? Sí, es una vacuna producida por un laboratorio japonés que se llama Takeda. Takeda, sí. Que ha pasado por un ensayo clínico muy, muy riguroso que duró 4 años y medio. Recordemos las vacunas de COVID con todo el apuro que teníamos con todo lo eficientes que terminaron siendo. Pasaron por un ensayo de menos de un año, ensayos de menos de un año y poquitos. Después se siguieron controlando, pero por supuesto fueron aprobadas en emergencia porque eran muy útiles para salvar vidas, pero en este caso es un proceso mucho más largo, de 4 años y medio, más de 20.000 personas de distintos países involucradas en el ensayo clínico, y muestra tasas de protección bastante altas, bastante buenas, a diferencia de lo que ocurría. Ya había una vacuna contra el dengue que había sido aprobada en algunos países, la de Sanofi Pasteur, producida por este laboratorio francés, pero que terminó siendo poco eficiente y en algunos casos generaba más riesgo de tomar la enfermedad porque la gente creía que estaba protegida y no lo estaba, y no se cuidó lo suficiente. Bueno, tanto el dengue como el COVID-19, la COVID-19, son enfermedades producidas por virus que contra los que cuesta hacer una inmunización fácil, igual que el caso de la gripe, ¿no? Son virus que tienen una tasa de mutación relativamente alta, son virus que se distribuyen con mucha facilidad, y entonces son virus que tienen variantes
que ya están establecidas. El virus del dengue tiene 4 variantes, 4 tipos diferentes de virus que circulan en distintos lugares del mundo. En Argentina en general circuló un tipo, hasta el año pasado circulaba prácticamente solo el tipo 1 de virus del dengue. Este año, por primera vez en esta epidemia, aparece el tipo 2 en cantidades mayoritarias. Eso ya empieza a generar riesgos a nuestra población, porque el dengue es una enfermedad que con la primera infección, cualquiera sea el tipo de virus que te infecte, te produce una enfermedad que te va a voltear unos días, te va a hacer sentir mucho dolor durante un periodo de una semana, 10 días, pero después no tiene más problemas no genera más problemas para la salud. Pero si nos infectamos una segunda temporada, una segunda vez, con un tipo de virus diferentes al de la primera vez, ahí tenemos más chances de tener una enfermedad grave que requiere hospitalización y que puede llevar a la muerte, además en algún porcentaje. No es que seguro te vas a morir, pero tenés... Sí, para tomar en serio, digamos, no... Claro. Bueno, la vacuna japonesa protege de la hospitalización al 84% de los vacunados. En ese... Es un número alto, aunque ¿Ese porcentaje de dónde ha sido probada, evaluada, digamos? Ese porcentaje sale del ensayo clínico que fue publicado en revistas internacionales. ¿Esto que sea tetravalente tiene que ver con lo que vos decías de la...? No, el problema, claro, que sea tetravalente es esencial, porque si una vacuna nos protegiera contra un solo tipo del virus del dengue, nos prepararía para que tengamos una infección grave cuando nos infecta otro tipo, un tipo diferente. Entonces la vacuna tiene que ser tetravalente. ¿Y cómo crees que se va a aplicar, y en todo caso, cuándo después de esta aprobación estaría posible acceder a ella? Es probable que para el inicio de la próxima temporada calurosa, digamos, el inicio de nuestra primavera, la próxima primavera ya tengamos la vacuna aquí. ¿Y vos aconsejás que sea obligatorio y que entre dentro del calendario también? Mira, seguramente se van a estar... Yo no estoy seguro que pueda ser aplicada en forma obligatoria en la primera temporada, porque eso va a depender mucho de la capacidad que tiene el laboratorio de proveer dosis suficientes. Pero se pueden establecer estrategias sanitarias para proteger a quienes es más importante proteger. Todas las personas que han tenido dengue en los años previos deberían ser prioridad para ser vacunados. Por esta razón, porque si esas personas vuelven a infectarse, son las que más riesgo tienen de tener una enfermedad. ¿Y tiene algún tipo de acción sobre si ya contraíste estás en proceso de la enfermedad o no? Digamos, tiene que ser de manera previa o después de haberlo atravesado. No, si uno tuvo la enfermedad previamente y ya se curó, se puede vacunar, y lo que va a suceder en ese caso es que el sistema inmune va a responder más fuerte, como sucedía con el COVID, ¿no? Si nosotros nos estábamos infectados, no convenía vacunarse, pero cuando pasaba el proceso de infección y ya nos habíamos curado, ahí sí. Es lo mismo. Te agradecemos mucho esta comunicación, Mario. Ha sido un gustazo compartir estos momentos contigo. Bueno, muchas gracias a ustedes. Mario Lozano, virólogo molecular del CONICET, ex rector de la Universidad Nacional de Quilmes, docente, especialista en temas de vacunación infantil, pasó por aquí por la R70, pasó por aquí por Paraderos.